conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos concedes, Señor, por estar esta mañana. Padre, gracias, Señor. Toma control de mis labios, de esa palabra, Señor. Que sea, Señor, tu palabra, como siempre lo ha sido, martillo que quebranta la piedra, espada que traspasa, Señor, los corazones, el bálsamo que cura, que venda heridas. Padre, eso es tu palabra, viva y eficaz. Padre, más cortante que toda espada de doble filo. Sea tu palabra esta mañana la que levante al caído, la que dé fuerza al cansado, la que multiplique la fuerza al que no tiene, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Le da ofrenda de palmas ahí donde está el Señor esta mañana. Déselo más fuerte, porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor esta hermosa hora. Vamos a tener como tema el buen pastor. El buen pastor. Vamos a meditar a través de esta palabra sobre el buen pastor. El salmista, amados, comienza a escribir este Salmos, donde con toda seguridad, él decía con toda seguridad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí de entrada, él estaba asegurando algo, amados hermanos, que debemos tener cada uno de nosotros como creyentes en un Dios vivo, como creyentes en un Dios real, en un Dios que vive para siempre, en un Dios que no tiene principio ni tiene fin, en un Dios que está en todos lados, en un Dios que todo lo sabe. Debemos de tener esta seguridad como lo tuvo este hombre, y escribe estas palabras para que a través de ellas nosotros podamos aprender como creyentes, como cristianos, como hombres que han creído en el Hijo de Dios, que ha venido a dar su vida por la humanidad. Debemos de nosotros también aprender y llegar a decir estas palabras que sale de los labios de este hombre, y escribe y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué, amado hermano? Porque estas palabras salen de labios de un pastor. Nosotros sabemos la historia a través de la Biblia. ¿Quién era el escritor de este Salmos? Era el salmista David, era el siervo David, el pastor. Él estaba acostumbrado a ser pastor, fue pastor de ovejas. Y él sabía que si él estaba con sus ovejas, no le iban a faltar nada, porque él los guiaba por pastos verdes. Él era un pastor muy dedicado a las ovejas. Él era un pastor que sabía conducir las ovejas para que las ovejas fuesen alimentadas, para que las ovejas no faltase nada. Y como él se daba cuenta de él mismo, cómo él llevaba a las ovejas en pastos verdes, cómo él conducía a sus ovejas
a que comiese y a que tuviesen alimento y no les faltase nada. Si él se daba cuenta y como creía en el Señor y decía estas palabras: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él reconocía que él tenía el buen pastor. Él no tenía el pastor asalariado, como dice la Biblia. El Antiguo Testamento, Dios, amados hermanos, él se distingue como el buen pastor. Sabemos que en el antiguo tiempo había tres clases de pastores. Había el pastor que era el dueño de las ovejas. Había el pastor que cuidaba de las ovejas en el redil y que también era parte de todo, la lana de las ovejas, la leche, todo era, le daban parte. Pero también estaba el pastor asalariado. Y el pastor asalariado es el que le pagan para cuidar de las ovejas. Y esos pastores no les importaban las ovejas. No les importaba a dónde conducirlos, a dónde llevarlos, a qué comida darlos, sino como no eran de ellos, como dicen algunos: no es mío, dejémoslo así. Como este no es mío, así está bien. Y así eran los pastores asalariados. Por eso David en este versículo da con toda seguridad que él tenía el pastor de pastores, el buen pastor. No un pastor asalariado, sino el buen pastor. Y como él tenía esa seguridad de tener el buen pastor, no le iba a faltar nada. Por eso decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice: en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes? Este buen pastor, amados hermanos, nos va a conducir junto a aguas de reposo, nos va a pastorear. Dice que en lugares dedicados pastoreará y me hará descansar junto a aguas de reposo. Debemos de entender bien a través de la palabra del Señor, amados, porque el versículo 3 nos habla y nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que el buen pastor siempre nos va a conducir por senda de justicia. Y eso es lo que debemos de entender. Si tenemos el buen pastor, ese buen pastor nunca te va a conducir a una senda donde mueras, donde te caigas, donde te aplastes, donde te pierdas. No, este buen pastor te va a conducir a sendas de justicia. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, esta mañana poder entender, que el buen pastor va a confortar nuestra alma y nos va a guiar por sendas de justicias por amor a su nombre. Así que este buen pastor, él es el buen pastor, nos va a conducir a algo bueno, a algo precioso. No nos va a llevar a algo que nos pueda matar. Nos va a llevar a algo que nos va a confortar y nos va a alimentar. Ahora bien, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que aunque nosotros estemos pasando por dificultades, Dios nos está conduciendo por senda de justicia.
Dios nos está conduciendo a algo precioso. Dios nos está conduciendo a algo que nos conforta, que nos da fuerzas, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Y eso es lo que, amado hermano, nosotros como cristianos debemos de entender, que el camino, la justicia de Dios es siempre bueno. El camino de Dios, la justicia de Dios va a ser siempre para confortarnos, siempre para alimentarnos, siempre para conducirnos a pastos verdes. Aunque nosotros nos sentamos en una oscuridad, en un valle muy profundo, donde no entran los rayos del sol, en donde no hay claridad, aunque estemos en un valle muy profundo, Él nos sigue conduciendo por sendas de justicia. O sea, Él nos va a conducir siempre por sendas de justicia. Él no nos va a llevar a algo que nos pierda. Aun cuando estemos en valles de sombra y de muerte, aun cuando estemos en valles de lágrima, de soledad, aunque estemos en la tempestad, aunque estemos en los vientos contrarios de la vida, aun cuando estemos con la marea al contrario de nosotros, aun cuando nos sintamos perder nuestra fuerza, Dios nos seguirá. El buen pastor nos seguirá guiando por sendas de justicia. En esa senda, en ese camino, Él nos está llevando y no podemos torcernos si estamos en la mano del pastor de pastor, porque todo lo que haga por sus ovejas va a ser para el bien de sus ovejas. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 28: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y estos conforme a su propósito han sido llamados, dice la palabra del Señor. Por eso con toda seguridad podemos nosotros decir que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos. Esta es una palabra, amados hermanos, precioso, que debemos nosotros de digerir, de comer, para que nos alimente nuestra alma, para que nos dé una seguridad en Dios, que en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Sé que siempre Dios va a buscar lo bueno para nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sé que esa es la seguridad que debemos de tener nosotros como cristianos, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, esa palabra no es fácil, no decimos que es fácil. Cuando estás en el valle, cuando estás en la oscuridad, cuando no entran los rayos del sol, eso es algo, amado hermano, que puede causar algo en nosotros, pero la seguridad nos puede dar ese aliento, esa fuerza para seguir, porque dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aunque sintamos que falte el aliento, Él nos infundirá aliento, porque Él es el buen pastor. El buen pastor nunca va a dejar abandonado a una oveja. El buen pastor, aunque la oveja esté en el valle, Él va a sacarlo. Él va a ir y lo va a sacar, aunque esté en el valle, va a estar con esa oveja, lo va a levantar, lo va a cargar, lo va a curar, le va a dar lo que necesite, porque Él es el buen pastor. Los pastores en el antiguo tiempo, los que solo eran pagados para ir a cuidar las ovejas en el monte, en el desierto, a ellos no les importaba, caía una oveja y se les olvidaba. Pero este buen pastor no se le olvida nada y no deja nada a la deriva.
Él, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Él está con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Por eso, este buen pastor no se compara con cualquier otro pastor. Por eso, Jesús habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. De este pastor hablaba David. De este buen pastor hablaba el Salmo 23. De este pastor hablaba David. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es lo que hablaba el buen pastor. Ese pastor del quien hablaba el salmista David, donde decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Jesús declara, amado hermano, en aquel tiempo donde los líderes religiosos, donde los líderes, donde los que tenían que estar y cuidar las ovejas, se habían descuidado de las ovejas. Por eso en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, Jesús sanaba a un ciego de nacimiento. Y ellos, en vez de alegrarse, se enojaron contra el buen pastor, contra el que había venido a cuidar, a ser no solo el pastor, sino también la puerta por donde entrasen las ovejas. Por eso dice: yo soy la puerta del redil. Y los que andaban como líderes en aquellos tiempos no habían entendido. Por eso Jesús les dice: los asalariados no les importa nada las ovejas, pero dice Jesús: yo soy el buen pastor. Dice el versículo 11 del capítulo 10, dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero Jesús se declara en el versículo 9 y dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Sé que todo aquel, amados hermanos, todo hermano, todo cristiano que ha venido a los pies del Señor, que ha creído, va a hallar pasto seguramente, porque eso es lo que dice la palabra del Señor: y hallará pastos. Yo soy la puerta, y el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Sé que todo aquel que está en Cristo Jesús haya pasto para alimentarse, tiene pasto para alimentarse, porque el buen pastor se preocupa de darle pasto, porque dice: y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este buen pastor
la puerta, ha venido para nosotros, para rescatarnos, para salvarnos. Porque hay un ladrón, también hay un hurtador que ha venido para matar, que ha venido para destruir, que ha venido para hurtar, para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que nosotros tengamos el pastor que tuvo David, nosotros tener ese pastor y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si estoy en el redil del buen pastor, si estoy en el redil del pastor de pastores, si he entrado en la puerta del redil, si he entrado por la puerta correcta, porque la puerta correcta es Cristo Jesús. Y si tú has entrado por esa puerta del redil, porque Él no es solo el pastor, sino la puerta, porque tú entras. Si tú no entras por esa puerta, si tú no entras por esa puerta, no vas a hallar pasto, no vas a estar en el redil del pastor de pastores. Pero si tú has entrado por esa puerta, por eso Jesús se declara: yo soy la puerta, yo soy la puerta del redil en donde entran las ovejas y oyen mi voz, dice Jesucristo. Por eso, si has entrado en esa puerta, en Jesucristo, seguramente que Él va a darte pasto, va a darte lo que quiere, lo que conforta tu alma, porque dice la palabra del Señor: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y Él traerá y saldrá y hallará pastos. Si has entrado por esa puerta, si usted ha creído, usted tiene que decir que usted está en el redil del buen pastor y que no te va a faltar pasto, porque siempre hallarás pasto. Porque hay un ladrón, y el ladrón viene solo para destruir, solo para hurtar, solo para matarte. Pero si estás en el redil de los pastores, si has entrado por la puerta del buen pastor, amados, siempre va a haber pasto. Porque dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí, para decir Jehová es mi pastor, el buen pastor nos tiene que conocer a nosotros y nosotros a Él. Porque dice su palabra: el que es asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también deben entrar. Y esas ovejas somos nosotros, que entramos, que tenemos entrada en ese redil del buen pastor. Y aquí hay algo, amados. Dice, porque el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio según San Juan dice: porque eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es que, amados, este pastor, este buen pastor, generalmente, amados, siempre, casi siempre en el antiguo, siempre las ovejas eran sacrificadas para los pastores. Siempre la sangre de las ovejas siempre eran para los pastores. Pero
este buen pastor, este único pastor de pastores, no solo es pastor, sino este pastor, él da su vida, se sacrifica para las ovejas. Y este es algo sorprendente que nosotros debemos de entender. Este pastor, nosotros sabemos que las ovejas eran quien eran sacrificado, pero aquí en este momento el cumplimiento de la palabra que habla Ezequiel en el capítulo 34, donde Dios dice que yo mismo pastorearé a mis ovejas, donde yo mismo estaré con mis ovejas. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios, donde Él mismo, a través de su Hijo amado, venir aquí en la tierra, venir a darse su vida. Nadie había puesto su vida por alguien. Este pastor dio su vida por las ovejas. Se sacrificó por las ovejas, se dio por las ovejas. Y esto es algo maravilloso que debemos entender. Por eso, amados hermanos, Él es el buen pastor. Su vida ha dado por nosotros, su vida ha dado por la salvación de nosotros. Por eso dice: el que por mí entrare será salvo y hallará pasto, dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, el Salmo 23 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicia. Y eso es lo que debemos nosotros entender. El cristiano no es que no le van a llegar dificultades, no es que al venir y entrar en el redil no le va a llegar dificultades en la vida, no le va a llevar cosas adversas en la vida. Sí va a llegar, sí va a ir en momentos en un valle profundo, en valles de lágrimas, pero ahí en un valle de sombra y de muerte siempre va a estar el buen pastor para infundirle aliento, para darle aliento con su vara y su callado, para infundirnos aliento. Por eso la palabra del Señor dice que si pasamos por el fuego no nos quemará, por los ríos no nos hundiremos. ¿Por qué? Porque estamos en el redil del buen pastor. Lo más importante, amado hermano, es tener al pastor de pastores, es tener al pastor de pastores que no va a fallar, que siempre va a confortar tu alma, que siempre va a estar guiándote por senda de justicia. Aunque hay momentos que no entienda, aunque hay momentos que no entienda, aunque hay momentos que sean oscuros, siempre Dios, siempre el poderoso, el grande, siempre va a estar guiándote por senda de justicia. Eso quiere decir que aunque estamos en adversidad, nos está guiando por senda de justicia. Aunque estamos por adversidad, siempre es camino de justicia, porque Él, su camino es justicia, es justo su camino, es verdadero su camino, grande y maravillosa son sus obras, dice su palabra, y justo y verdadero son sus caminos. Por eso, amados hermanos, debemos de entender hoy en estos tiempos, la iglesia, amado hermano, los cristianos, vamos a sufrir, vamos a padecer mucho, amados hermanos. Quizá va a llegar escasez, quizá van a llegar enfermedades en la vida que nosotros como cristianos, pero debemos de entender, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice esta mañana: aunque andemos en valle de sombra y de muerte. ¿Qué quiere decir esta palabra? Aunque estemos sufriendo, aunque estemos en dificultades, amado hermano, porque estamos entrando en tiempos muy difíciles, estamos pasando, estamos, amado hermano, caminando en la meta final, estamos en los últimos kilómetros, estamos llegando a la meta, estamos ya para entrar, está ya para sonar la trompeta, amado hermano. Por eso cuán importante es tener el pastor de pastores, el buen pastor, el que no va a fallar, el que siempre te va a guiar por senda de justicia, aquel que siempre y siempre
siempre va a guiarte por senda de justicia, por amor de su nombre, por amor a Él mismo, por amor a su nombre, por amor a lo que Él es. Siempre te va a guiar por senda de justicia, aunque el hombre no entienda, aunque el hombre esté en lágrimas, aunque el hombre esté en dificultades, aunque el hombre esté en escasez, aunque el hombre esté en enfermedad, aunque el hombre está en el valle más oscuro. Déjame decirle, amado hermano, que está ahí detrás de esta cámara, siempre Dios va a confortar tu alma, siempre Dios va a guiarte por senda de justicia, y eso es por amor a su nombre. Siempre te va a guiar por senda de justicia. Si va a llegar una enfermedad, va a ser para mantenerte en esa senda. Si va a llegar dificultad, si va a llegar escasez, si va a llegar que llegue, siempre es para mantenerte en senda de justicia. Debes de entender este principio, que llega lo que llega en tu vida, que pase lo que pases en tu vida, que pasen adversidades, que pase lo que pase. Debes de entender esta palabra, que Dios siempre te va a guiar por senda de justicia. Usted no va a pensar que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que Dios se ha olvidado de ti, porque el buen pastor nunca se olvida de sus ovejas. Él los llama por nombre y los oye. Él conoce a cada oveja, Él conoce a cada oveja, Él conoce a cada cristiano. Si usted es un cristiano, si es un cristiano arrepentido y convertido, ten la seguridad que Dios es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, aunque estés pasando por dificultades, siempre está el buen pastor. Siempre va a estar guiándote por senda de justicia, para que llegues en aquel tiempo, para que llegues al encuentro con el pastor de pastores. Eso es lo que debemos de entender, amados hermanos, que Él nos confortará mi alma por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Podemos decir esta mañana, no temeré mal alguno. Pero decirlo, amados, que esta palabra, al decirlo, nos infunda aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Cuán importante es aprender de esta palabra. ¿Por qué? Porque al venir a los pies del Maestro, eso no quiere decir que se acabaron las enfermedades. Eso no quiere decir que se acabaron los problemas. Eso no quiere decir que entras en algo, como dice el dicho, color de rosa. No, porque es a través de dificultades, es a través de pruebas, de luchas, cómo el cristiano va a entrar a heredar el reino de los cielos. Por eso este salmo nos da a entender que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. La seguridad que debe tener el cristiano es que no importa dónde esté, no importa que esté atravesando, es tener la seguridad que Dios está con él, que Dios está ahí, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Eso es lo primordial que debemos de tener como cristianos, como creyentes, tener la seguridad que no importa que nosotros estemos pasando, siempre Él está con nosotros. Siempre Él está confortando nuestra alma. Siempre Él nos está guiando por senda de justicia. Siempre Él nos va a pastorear. Siempre Él nos va a dar los pastos que nos harán descansar. Siempre Él va a estar como pastor de pastores,
y no nos va a faltar, no va a fallar, no se va a equivocar, no se va a equivocar en conducirte en otro lado. Por eso, amado hermano, debemos de entender, aunque estemos en lo que estemos, en adversidades, en escaseces, en todo lo que estemos pasando, es entender que Él nos guía por sendas de justicia, que Él nos guía hacia su presencia, que Él nos lleva hacia su presencia. Todo lo que llega en la vida de un cristiano es para darle un escalón más, es para que su fe crezca en el pastor de pastores. Todo lo que llega en la vida de un cristiano es para acercarse más a Dios, es para mirar más al pastor de pastor, es para poner su mirada más a aquel que todo lo puede. Amado hermano, es entender que todo lo que pasemos es por senda de justicia, es que Dios no va a fallar en donde nos está conduciendo. Amados hermanos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el buen pastor. Si tienes este pastor de pastores, nadie pone su vida, dice. Un amigo, yo lo he puesto, dice Jesús. Y no es que me hayan obligado, sino Él voluntariamente se sacrificó por ti y por mí. Y si tú estás en el redil de ese buen pastor, si tú estás en el redil y si has entrado por la puerta, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú has entrado a ese redil del buen pastor, estás en buenas manos. Vas a hallar pasto siempre, vas a hallar consuelo, vas a hallar aliento en Él. Pero si tú estás fuera del redil, si tú te has apartado de Él, si tú te has alejado del buen pastor, si has dejado de escuchar la voz del buen pastor, hoy esta mañana puedes entrar al redil del buen pastor. Si usted sabe que no está en el redil, sabe que está lejos, sabes que le ha dado la espalda, hoy en esta mañana puedes regresar, puedes comenzar a verlo esta mañana y tener la seguridad y poder decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si le has fallado, si sabes que le has fallado, hoy en esta mañana ven a Él nuevamente. Y si no has aceptado al buen pastor, hoy lo puedes aceptar. Hoy puede llegar la salvación a tu vida. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Si usted es un amigo que nos está viendo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino desde el cielo en la tierra a sacrificarse por nosotros, a dar su vida, a darse como primicia, como ofrenda, a darse por nosotros. El buen pastor es aquel que ve venir algo sobre las ovejas. Él se tira sobre las ovejas para cubrirlos, y todo el peso de todo lo que iba a venir sobre las ovejas cae sobre Él. Y eso es Jesucristo. Todo el peso, toda la ira de Dios sobre la humanidad por el pecado, por la desobediencia, por la incredulidad, por la dureza de los corazones. No había ningún justo aquí en la tierra. No había ningún hombre que pudiese ser vallado, que pudiese dar su vida por los pecadores. No había nada aquí en la tierra. Por eso el buen pastor vino
y se dio por las ovejas, y todo el peso de la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros fue sobre el buen pastor. Por eso en esta mañana, ahí donde usted está, usted tiene la oportunidad hoy en esta mañana de acudir al buen pastor, aquel que se ha dado su vida por las ovejas, aquel que se dio, aquel que recibió el peso del pecado, aquel que recibió sobre él la ira, el peso de la ira de Dios, aquel que fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día resucitado. Él es el buen pastor y su nombre es Jesús de Nazaret. Si usted lo quiere conocer hoy en esta mañana, lo puedes aceptar. Él es el buen pastor. Él se ha dado su vida por ti, no porque seas bueno. Él lo ha dado por misericordia, por amor a Él mismo, por amor a su nombre. Se ha dado. Si tú lo recibes, lo vas a recibir, no porque seas bueno, es un regalo inmerecido. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos merecemos nada. Es por la misericordia, es por la gracia, es por el amor. Asimismo es porque llega a nosotros y llega donde usted está en esta mañana. Él es el buen pastor. Si tú no lo tienes en tu vida, invita al buen pastor que sea la puerta por el redil donde tú entres esta mañana. Yo le hago una invitación. Él está hoy en esta mañana y está donde usted está. Si usted se ha alejado del buen pastor, si usted no está siendo dirigido por el buen pastor, hoy en esta mañana usted puede regresar al buen redil. Quizá por un tiempo estuviste en el redil del buen pastor, pero te fuiste, te descarriaste, fuiste desobediente. Aún hay tiempo para el desobediente, aún hay tiempo para el descarriado, aún hay tiempo para el pecador. Aún Dios sigue llamando, aún Dios sigue dando oportunidades, aún Dios sigue alcanzando por la misericordia. Hoy puede alcanzarte, hoy está llegando a tu vida, hoy está dándote una palabra para que vengas y te reconcilies y te arrepientes y te conviertes a Él. Si tú has estado en el redil y te has salido hoy en esta mañana, ven al redil del pastor de pastores, arrepiéntate, reconcíliate con Él. Este es un llamado urgente, esta es una buena noticia para ti, que aún hay tiempo. Puede escucharte, hasta hoy puede escucharte, su oído está atento. Va a llegar el momento que va a dejar de hacer llamados, que va a dejar esta palabra, dejará de ser predicado. Pero hoy en esta mañana, si tú estás escuchando este llamado del buen pastor, del pastor que da su vida por sus ovejas, ven a Él esta mañana. Él va a confortarte, aunque estés en valle de sombra y de muerte. Él te va a infundir aliento en el nombre de Jesús. Yo quiero que se levanten y se pongan de pie ahí donde están esta mañana. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él es buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. El pastor que se sacrificó por las ovejas, que dio su vida por las ovejas. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hoy puedes aceptarlo en tu corazón. Padre, te doy gracias por esta mañana, por la seguridad que nos has dado a través de tu palabra esta mañana. Podamos decir, como dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es poder llegar a entender que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, siempre nos estás conduciendo por senda de justicia. Porque aunque estemos en dificultades, no quiere decir que nos has dejado de guiar por senda de justicia. Que aunque estemos padeciendo dolencias, enfermedades, escaseces, no quiere decir que te has olvidado de nosotros. No quiere decir que no estás en nuestro lado. No quiere decir que no nos estás pastoreando por pastos delicados. Señor, hoy a través de tu palabra nos dimos cuenta que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ahí nos infundas aliento,
Allí llegas por nosotros, Señor, y ahí estás conduciendo nuestra vida por senda de justicia. Porque eres Dios. Eres Dios y quizá la mente humana no va a poder entender lo que tú haces. Pero no quiere decir que dejas de conducir a tus ovejas por senda de justicia. Señor, cada uno de mis hermanos que están orando, quizás están en valle de sombra y de muerte, quizás están en el valle del dolor y de la desesperación. Quizás hay quebrantos, hay soledad, hay oscuridad, hay vientos contrarios, hay marea contraria, Señor. No quiere decir que has dejado de guiarlos por senda de justicia. Tú nos guías por senda de justicia, por amor a ti mismo. Señor, si hay alguien que se está reconciliando, si hay alguien que te está pidiendo perdón, quizás se ha alejado, quizás por un tiempo te dio la espalda, pero se arrepiente, Señor, sé propicio esta mañana. Si hay algún amigo que está recibiéndote como único y salvador, Señor, esta mañana recíbelo, escriba su nombre en el libro de la vida, para que cuando se pase lista esté presente. Señor, todos los que escucharon esta palabra, Señor, el buen pastor, el que no falla, el que no deja de guiar a sus ovejas por senda de justicia, Él es tu Hijo amado. Su nombre es Jesús de Nazaret. Muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La ofrenda de palmas, hermanos, al Señor ahí donde usted está.